bendecir la obra del Señor también. Vamos a orar esta mañana y vamos a pedir al Señor su bendición. Padre, te damos gracias en el precioso y bendito nombre de Jesús. Oramos, Señor, que esta mañana a través de la palabra, Señor, nos bendigas y nos abras el entendimiento, Señor, para poder, oh Dios, crecer. Así como decían mis hermanos de Cuba, podamos ser equipados, podamos ser, Señor, transformados, como leíamos ahora en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, y podamos de esa manera conocer cuál es la buena, cuál es la perfecta, cuál es la agradable voluntad de Dios para nuestra vida, Señor, y que podamos crecer a la madurez, Señor, que es a la imagen del carácter de Cristo, Padre. Esta mañana yo te pido, mi amado Señor, que me des a mí la gracia como tu servidor, y a mis hermanos nos dé la gracia y la capacidad, Señor, para poder, oh Dios, hablar según tus palabras, según tus propósitos, según tu sabiduría, según lo que tu Espíritu reparte a cada uno, Señor. Que en esta mañana podamos ser alumbrados, podamos ser animados, podamos ser exhortados, podamos, oh Dios, ser equipados para seguir creciendo en el hacer tu voluntad cada día, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, yo quisiera en esta mañana, hoy, este domingo, mis amados hermanos y hermanas, comenzar una serie de 2 domingos. Vamos a estar compartiendo este domingo y el próximo domingo. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor con este mismo tema: maduros o inmaduros. Y yo quisiera en esta mañana, mis amados hermanos, compartir con ustedes una predicación expositiva. No sé cuántos de los que estamos acá hemos escuchado este término, predicación expositiva, y quiero explicarles un poquito brevemente lo que es una predicación expositiva. Muchas veces los pastores, los predicadores predican haciendo que la Biblia diga lo que ellos quieren que la Biblia diga. Y usted y yo podemos coger un pasaje de la Biblia y podemos tratar de torcer o de obligar o de forzar este pasaje para que diga lo que yo quiero que diga. Pero cuando hablamos de una predicación expositiva, se compone de esto: es que usted y yo vayamos a la Escritura, cojamos la Escritura y nos adentremos en el contexto de esa Escritura y veamos todos los contextos: el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto espiritual, el contexto aún geográfico, y que entonces identifiquemos quién es el que escribe la carta o quién es el que escribe la Escritura y a quién se la escribe, y qué es lo que el escritor le está queriendo decir desde el contexto en que está, qué es lo que le quiere decir a las personas a las que les está escribiendo. Sabe que la diferencia entre una predicación expositiva y las otras formas de predicar o de exponer la palabra de Dios es que muchas veces los predicadores primero piensan en un tema, y luego de que piensan un tema y estructuran una predicación, entonces van buscando versículos que según la apreciación de esa persona se ajustan a lo que esa persona quiere decir. Pero la predicación expositiva es ir a la palabra misma. No sé si me doy a entender. Deseara que pudiéramos, trato de hacerlo lo más sencillo para que pudiéramos al menos tener una pincelada de lo que es una predicación expositiva. Es ir a la palabra, es meterme en el contexto de la palabra, es ver quién es el expositor o quién es el escritor, es ver quiénes son los destinatarios, a quienes va dirigido, y qué en el contexto es lo que ese expositor o ese autor quiere decirle a los destinatarios. Luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer con eso? Luego lo tomamos nosotros, lo traemos y lo aplicamos para nosotros. Pero primero vemos qué es lo que la Biblia dice, qué era lo que decía para ellos,
qué era lo que decía para ellos, y luego lo traemos nosotros y entonces vemos qué es lo que dice para nosotros hoy y cómo aplicarlo, cómo ponerlo, cómo hacerlo práctico en la vida. Porque si no, hermanos, nos quedamos sin provecho. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos esta mañana, mis amados hermanos, a buscar en el libro de Primera de Corintios. Yo quisiera que desarrolláramos el tema de Primera de Corintios. Solamente es una alusión a algo que está aquí dentro de la carta de Corintios, pero vamos a desarrollar el contexto de Primera de Corintios. Yo quisiera decirle algo, mis amados hermanos. Yo sé que a veces tal vez a nosotros nos aburre un poco cuando escuchamos un poco de historia, cuando escuchamos un poco de por ejemplo, ahorita vamos a ver el contexto geográfico y el contexto cultural y el contexto histórico de la ciudad de Corinto y de los hermanos de Corinto y todo lo demás. Tal vez a veces nos parece un poco no muy atractivo, pero déjenme decirles algo. Es muy importante que ustedes y yo esta mañana, antes de adentrarnos en las doctrinas o de entrarnos en los principios de Primera de Corintios, primero pongamos la base del contexto, porque en base al contexto es que usted y yo vamos a entender por qué Pablo dice todo lo que dice para los hermanos de Corinto, y luego vamos a ver qué es lo que nos dice a nosotros hoy. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 1 y vamos a leer solamente el capítulo 1, que consta de 31 versículos. Es bastante extenso, pero yo creo que es importante, y luego vamos a ir a así la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 1, texto dice así la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 1, verso 1 en adelante, dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Santos, con todos, no solo a ellos, sino con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis como irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Pregunta el apóstol y dice: ¿acaso está dividido Cristo?
¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros los he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, ya que para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si va bautizado algún otro. Pero no me envió a Cristo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es que poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Por qué dice el apóstol Pablo esto? Vea lo que dice el versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es un tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así y sabiduría de Dios, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois vosotros muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ok, vamos a ir, hermanos, entonces, mis amados hermanos y hermanas, a entonces conocer el contexto de esta ciudad y de la carta que Pablo les está escribiendo a ellos. Lo primero que tenemos que ver, mis amados hermanos y hermanas, es que esta iglesia de Corinto fue fundada por el apóstol Pablo aproximadamente entre el año 50 y 51 después de Cristo. Eso lo encontramos, por si usted está haciendo notas, que le felicito que lo haga. Eso está en el libro de Hechos, en el capítulo 18. Está descrito que en el segundo viaje misionero, Pablo, después de estar en Atenas, después de estar en otros lados, va a la ciudad de Corinto, y ahí se encuentra a unos hermanos, entre ellos uno llamado Aquila y otro Priscila. Se los encuentra a Aquila y a Priscila, y entonces Pablo se une a ellos y empieza a predicar el evangelio, hermanos, y ahí nace la iglesia de Corinto. ¿Sí? Vamos a ver entonces un poco del contexto cultural, histórico y geográfico de esta ciudad. La ciudad de Corinto, mis amados hermanos, estaba ubicada, o está ubicada todavía porque no se ha movido de ahí, ¿verdad? En medio de dos puertos, a unos 82 kilómetros de la ciudad de Atenas,
Esta ciudad era una ciudad que llegó a ser una ciudad muy importante también. No así como Atenas. Atenas era la capital, era el centro, hermanos, de la cultura, era el centro de todo. Pero la ciudad de Corinto, donde están los hermanos, donde está la iglesia de Corinto, era también una ciudad importante. Y vamos a ver por qué era una ciudad importante. Primero, estaba cerca de Atenas, a unos 82 kilómetros de la ciudad de Atenas. Y la palabra Corinto, lo que significa, mis amados hermanos, es de color rojo oscuro. Y el nombre de la palabra Corinto, el nombre Corinto se debe a que en Corinto producían muchas pasas, y entonces las pasas tenían un color rojizo oscuro, y de ahí venía el nombre entonces de Corinto en griego. Ok, también a esta ciudad se le llamó la señora de los dos puertos. Esta es una ciudad que tenía puerto a un lado y puerto al otro lado. Esto también hizo que esta ciudad, al estar en la vía marítima comercial de aquel entonces, esta ciudad se volvió, hermanos, en una ciudad llena de comercio, y por lo tanto se volvió en una ciudad poderosa, en una ciudad rica, en una ciudad donde había mucha gente rica, había mucha gente noble, incluso había mucha gente culta. Y también tenemos que entender algo, hermanos, como parte del contexto histórico de Corinto, es que la ciudad de Corinto había sido muy influenciada por la cultura helenista. Así brevemente solamente les quiero decir que la cultura helenista o la cultura helénica era la cultura griega. Sí, la cultura griega, con toda su forma de pensar, con su idioma, con su cultura, con su religión, con sus dioses, esta cultura había sido exportada a todo el mundo conocido del entonces. Y Corinto, que era una ciudad también griega, por lo consiguiente se había visto muy afectada o muy contagiada de este pensamiento. Quiere decir entonces que estos hermanos que tenemos aquí en la carta de Corinto, las personas que fueron llamados, dice, a ser santos, fueron llamados de esa cultura, fueron llamados de ese contexto. Por eso es muy importante que conozcamos el contexto, de dónde Dios los sacó, cómo era que ellos pensaban antes y cómo están pensando todavía, y por qué Pablo entonces escribe esta carta. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero esta ciudad, mis amados hermanos, había sido contagiada por la filosofía, por ejemplo, de grandes pensadores griegos, al estilo, por ejemplo, de Sócrates, ¿sí? Al estilo de Aristóteles, al estilo de Platón. De hecho, que había ahí en Corinto un colegio, había ahí una biblioteca, había un lugar ahí donde se proclamaban las filosofías de Platón, por ejemplo. Y muchos de los griegos y de la gente que habitaba en Corinto era fan, vamos a decirlo así, era fan de Platón y de su filosofía. También, como decía, había mucha gente culta. Esto hacía entonces que la gente tuviera un estatus, humanamente hablando, una forma de pensar, un estatus. Y ¿cómo es que se llama? Y vamos a ver, hermanos, que en la carta resulta ser que los hermanos de Corinto todavía estaban afectados por ese pensamiento. Todavía eso calaba en el corazón de ellos, y de alguna manera ellos estaban pensando o exigiendo o queriendo que el evangelio fuera predicado o fuera expuesto de una manera que retara el intelecto de ellos. Y vean qué hermoso, porque por eso Pablo empieza diciendo lo que empieza diciendo, y luego todo lo que dice a continuación. De hecho, otra de las características del contexto histórico de Corinto era lo siguiente: al ser una ciudad que estaba en medio de dos puertos, al ser una ciudad comercial, resulta ser que llegaba mucha gente foránea, llegaba mucha gente de fuera a esta ciudad, y por lo tanto esta ciudad se había convertido en un lugar donde parte de la cultura era la inmoralidad sexual.
La fornicación, el adulterio, la homosexualidad, el lesbianismo, toda clase de perversión sexual se practicaba ahí sin ningún, no era un mito, no era algo escondido, era algo parte de la cultura de Corinto. De hecho, que nació en Corinto una frase, una palabra que tenía que ver con esto, y era corintiar. Cuando la gente decía corintiar, lo que decía era entregarse a la inmoralidad sexual, fornicar, adulterar, todo lo que tenía que ver con las relaciones sexuales ilícitas. Eso era corintiar. Era tan tramado, era tan parte de la cultura, como decía, que hasta salió de ahí una palabra que definía la inmoralidad sexual. Vamos a ver tres cosas muy importantes. Esto tiene que ver con el contexto histórico, geográfico y cultural de Corinto. Pero vamos a ver tres cosas muy importantes, mis amados hermanos, que tiene que ver ya propiamente con la carta. Dije que era importante que conociéramos el contexto para que supiéramos dónde estaba inmersa esa iglesia, qué era lo que los rodeaba a ellos, de dónde Dios los había sacado, cómo era que ellos pensaban antes y cómo de alguna manera algunos de ellos seguían pensando, ¿sí? Entonces vamos a ver en la carta a Primera de Corintios, o a los hermanos de Corinto, que Pablo escribe esta carta como respuesta a un comunicado, a un mensaje que le había mandado una familia, la familia de Cloé. Cloé era una familia que habitaba en Corinto, era parte de la iglesia de Corinto. Y estos hermanos, ¿dónde encontramos eso? Capítulo 1, verso 11. Vamos al verso 11, vea lo que dice. Porque he sido como informado, dice el apóstol Pablo. He sido informado acerca de vosotros, acerca de las conductas que ustedes en la iglesia tienen. Hermanos míos, ¿por quiénes? Por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué dice? Contiendas. Ok, entonces tenemos aquí, mis amados hermanos, que Pablo escribe esta carta porque los hermanos de Cloé le habían mandado un informe, o le llevaron un informe a Pablo, y le hablaron a Pablo de las cosas que estaban aconteciendo en la iglesia de Corinto. Y Pablo menciona y dice que hay entre ellos contiendas. ¿Qué era lo que había en la iglesia de Corinto? Contiendas. Estaban divididos. ¿Cómo sabemos que estaban divididos? Bueno, había un partidismo, hermanos. Vean qué interesante, y vea cómo nosotros, los seres humanos, podemos hacer de algo una bendición o podemos hacer una maldición. Por ejemplo, habían sido varias las personas que habían influenciado a los hermanos de Corinto. En primer lugar, el apóstol Pablo, que fue quien Dios usó para fundar la iglesia. Pero luego encontramos ahí a otras personas. Encontramos ahí a Apolos. Cuando nosotros leemos el libro de Hechos, nos damos cuenta que dice que Apolos era un hombre poderoso en las escrituras. Era un hombre que tenía buena palabrería, no palabrería hueca, no palabrería humana, pero era una persona elocuente. Predicaba el evangelio de una forma elocuente. Y Apolos había también participado en su momento, dice Pablo después en el capítulo 3, de haber regado lo que Pablo por el Espíritu de Dios había plantado, que era el evangelio, a Cristo en ellos. Apolos viene y Apolos es usado por Dios para regar. ¿Qué es regar? Alimentar, ir terminando la obra del Señor, continuar la obra del Señor en los hermanos de Corinto. Pero también vean qué interesante. Unos decían, yo soy de Pablo. Otros decían, no, nuestro pastor preferido es Apolos. Es que ese Apolos, cuando se para en el púlpito, hay que escuchar los mensajes de Apolos. Qué manera, cómo habla, qué elocuencia, qué poder tienen las escrituras. Pero resulta ser que aunque el apóstol Pedro, al parecer no tenemos ningún registro,
Parece que nunca estuvo Pedro en Corinto, y sin embargo, como era un apóstol muy mencionado en el mundo y en la iglesia cristiana, habían hermanos que tal vez ni lo conocían, pero ellos decían: nosotros vamos con Pedro. Pedro, el apóstol de Dios, no este Pablo. Algo que tenemos que entender en el contexto es que habían desacreditado muchas personas el trabajo y la obra de Dios a través del apóstol Pablo en la iglesia de Corinto. Parece ser que Pablo, cuando había estado, y él lo dice claramente, lo leímos ahora ahí, él no fue con un mensaje de humana sabiduría. Pablo, al parecer, aunque era un hombre muy docto, o sea, muy estudiado, tenía mucho bagaje, tenía mucha capacidad humana también, pero Pablo no usó de eso a la hora de ir a los hermanos de Corinto. ¿Qué dice? Que él fue ¿cómo? No con sabiduría humana, sino ¿qué dice? ¿Sino con qué? Con Cristo y Cristo crucificado. ¿Para qué? Para que el evangelio no se volviera vano. Recordemos que la filosofía de los corintios en esa ciudad, ¿cuál era? Hermanos, la filosofía. ¿Sabe qué dice esto de los atenienses? Y muy posiblemente era así con los corintios, que los atenienses dice que en ninguna otra cosa se interesaban más que en escuchar algo nuevo cada día. Esa era una gran entretención en Atenas y posiblemente en Corinto también. ¿Sí? Cuando alguien llegaba con una filosofía nueva, llegaba hablando de cosas desconocidas para ellos, ellos inmediatamente le hacían rueda y todo el mundo se sentaba a escuchar a ese nuevo filósofo, esa nueva filosofía. De hecho, que cuando Pablo llegó a Atenas, amados hermanos, dice que empezaron a escuchar a Pablo y algunos se preguntaban y decían, como no entendían al escuchar, vea lo que dice, que para los griegos, ¿qué es el evangelio? Locura. Locura, una predicación de un Dios crucificado. Cuando los dioses griegos, hermanos, eran a veces mitad hombre, mitad Dios, pero muchos de ellos eran invencibles, poderosos. ¿Qué es esta predicación de un Dios que fue incluso crucificado? ¿Qué es esta locura? ¿Qué es este disparate que está hablando este hombre? Entonces dice que la gente en Atenas dijo: sí, Pablo, ya te escucharemos otro día. No nos llames, nosotros lo llamamos. No nos llames, no vengas más. Nosotros te llamaremos cuando tengamos intención y deseo de escuchar esa predicación, ese evangelio tan raro de un Dios que fue crucificado. Y vea lo que lo que Pablo dice de Cristo. Entonces, no sé si nos vamos ubicando un poco en el pensamiento. Parece que los hermanos de Corinto todavía hacían gala de la sabiduría humana, y por eso estaban repartidos, hacían partidismo, estaban diciendo Pablo. Otros decían no, Pablo nada que ver, Pablo no predica bonito, Pablo no predica bien, Apolos. Y me imagino una congregación, la congregación de Corinto, y aquí se sentaban aparte, vamos a decir. No dice así, pero vamos a pensar que los de Apolos decían: hermanos apolienses, sentémonos nosotros allá al lado derecho, porque ese Pablo nada que ver, y ese Cefas tampoco, y ese Crispo tampoco. Sentémonos allá están los hermanos y se levantaban dizque a adorar al Señor, pero estaban esperando: ay, Apolos. Aquí están los hermanos que decían: los de Pablo. Tal vez los de Pablo eran los menos, pero habían unos hermanos que estaban exaltando a Pablo, y estaban aquí, hermanos, diciendo, echando porras y diciendo: Pablo. Pero allá están los hermanos de Crispo, ¿sí? Y Crispo había sido otra persona que era un principal de la sinagoga, y era una persona también elocuente, preparada, y posiblemente este hermano que Dios, dice Pablo, que él bautizó ahí a Crispo, posiblemente
Aquí están los hermanos de Crispo de este otro lado, al lado ¿qué? Al lado izquierdo, ¿sí? Y aquí están los hermanos que dicen Crispo, nosotros somos de Crispo. Pero allá están los de Apolos y allá están los de Pablo. Y así, hermanos, dice el apóstol Pablo, que hay entre ustedes contiendas. Ok, esto es importante que vayamos viéndolo, hermanos. Entonces, el apóstol Pablo escribe la carta de Primera de Corintios para hablar de los problemas que hay en la iglesia y para luego dar mandamientos apostólicos de cómo ellos tenían que comportarse. Por eso vamos a ver que en el capítulo 3, luego lo vamos a ver, Pablo define a los hermanos de Corinto y los define como niños espirituales en Cristo, o sea, inmaduros, porque tienen comportamientos inmaduros y están haciendo sectarismo dentro de la iglesia, están dividiendo la iglesia, están contendiendo en la iglesia. Y Pablo entonces, mis amados hermanos, como vimos ante este mensaje o este informe que le llegó, entonces Pablo escribe esta carta. También es importante ver en el contexto de esto que estamos hablando, ver que Pablo define, como ya decía, vamos a verlo en el capítulo 3, vamos al capítulo 3 de Primera de Corintios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a ¿cómo? Vea cómo lo define Pablo. Como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber ¿qué? ¿Qué es lo que toman los niños? No comen chuleta, ¿verdad? Sino que toman leche y no vianda, o sea, no comida sólida. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Por qué razón? ¿Por qué los define así? Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, ¿qué habían? A ver, ¿qué habían en la iglesia de Corinto? Celos, contiendas, disensiones. Pregunta el apóstol Pablo y dice: ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Miren, mis amados hermanos, ustedes con este comportamiento de estar divididos, de estar haciendo porras y echándole porras a Pablo y al otro, estar divididos y diciendo: yo soy de tal, yo soy del otro. Ustedes, mis amados hermanos, no son otra cosa que carnales, que niños en Cristo, gente que todavía no está en la capacidad de crecer o no está creciendo todavía a la madurez, no está creciendo, no está dejando de ser niños. ¿Ven cómo los hermanos de Corinto todavía tenían una filosofía como la del mundo? Ahora mi esposa leía Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, cuando Pablo dice casualmente que no nos conformemos a este siglo, a este mundo, a esta filosofía de este mundo. Estos hermanos todavía en mucho estaban conformados a esa cultura. Y vamos a ver conforme pasa que también estaban conformados en otros aspectos, en su forma de pensar en cuanto a la sabiduría. Ellos seguían demandando que el evangelio fuera algo más espectacular, no tan sencillo de simplemente que Cristo murió en la cruz y que Él es el fundamento de todo y por Él somos lo que somos, sino que ellos querían tener algún crédito, algún rédito de que ellos también eran gente importante. Y vea lo que el apóstol Pablo les dice ahí en el capítulo 1, y vea lo que les dice en el versículo 26. Vaya conmigo ahí para que usted vea lo que les dice. Pues mirad, le dice Pablo, mire, hermanos, vea, caigan en razón, fíjense bien. ¿Qué es lo que les dice? Hermanos, vuestra vocación. O sea, vean ustedes realmente quiénes son ustedes, que no sois ni muchos sabios según la carne, ni muchos ¿qué?
poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Parece ser que los hermanos de Corinto tenían presunciones y se creían, algunos de ellos, ser muy importantes. Y entonces las palabras del apóstol Pablo aquí, hermanos, no están aquí por estar. Todo lo que el apóstol Pablo está dando se da porque él tiene un informe, él tiene claro lo que está pasando, él sabe cómo los hermanos están pensando y actuando. Y Pablo entonces, en otras palabras, le está queriendo hacer aterrizar en la verdad de Cristo y haciéndoles entender: mire, a salvo algunos cuantos, como Crispo, que era un principal de la sinagoga, y tal vez unos cuantos que fueron sacados, sí, de ahí, de ese gremio de nobles, de poderosos, de filósofos, sabe, la mayoría de ellos no eran gente ni sabios, ni eran gente muy demasiadamente culta, ni era gente que fuera poderosa. Dice Pablo: a lo necio del mundo llamó Dios para avergonzar a que una vez un filósofo dijo esto. Mire, ¿sabe que una vez un filósofo dijo esto de la iglesia de Corinto y de los corintios y del evangelio? Dijo: esos cristianos, dijo, no convencen más que a los pobres y desventurados, a los ignorantes, a los que no tienen nada, a los que no saben nada. No así, dijo, a los sabios, a los filósofos. Porque el pensamiento de los griegos al escuchar el evangelio era el que Pablo dijo aquí, que la predicación del evangelio era una locura, que era una estupidez. ¿Cómo pensar en ese evangelio? ¿Cómo pensar que esa era la sabiduría? Cuando tenían filósofos que tenían una capacidad tan grande para filosofar y para hablar de la vida de una forma tan, pero tan sublime y tan elevada. Y dice que mediante la sabiduría de Dios, a Dios le plació que salvar a los creyentes por la locura, o sea, por la predicación que para ellos era loca, algo muy bajo, algo muy insignificante, algo que no tenía la sublimidad, no tenía la grandeza de los hombres. De esa manera a Dios le agradó salvar a los creyentes. Entonces, nos estamos dando cuenta, hermanos, cómo era que pensaban los hermanos de Corinto. Nos estamos dando cuenta por qué Pablo escribe esta carta. Nos estamos dando cuenta, entonces estamos empezando a entender por qué el apóstol Pablo dice cada una de las cosas. Usted agarra la carta de Primera de Corintios, y quiero animarle para que usted lo haga conmigo. Sí, hágalo para que el otro domingo usted pueda venir un poco más entrenado, un poco más enterado, más dentro del contexto de lo que estamos hablando. ¿Sabe? Todas las palabras de Pablo tienen un sentido dentro del contexto donde se está diciendo. Los hermanos habían menospreciado a Pablo porque decían: ese Pablo, el mensaje que trae no es tan elocuente como el de Apolos, este no es tan importante como Crispo, este no es tan importante como el otro, por eso yo voy con aquel otro. Y el otro decía: no, yo voy con el otro porque a mí me convence más Pablo. El mensaje de Pablo es sencillo, pero Pablo vino aquí con demostración del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? No digo que los demás no lo hicieran, pero posiblemente ellos veían que Pablo era un hombre que había llegado de una forma a exponer el evangelio con el poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo les dice: no sois carnales y vivís como hombres. Pensando así, ustedes están pensando todavía como piensan las personas de donde ustedes fueron sacados. Ellos piensan con una mente carnal, piensan con una mente humanista, con una mente centrada en el hombre. Ustedes están pensando de la misma manera. Es muy importante, mis amados hermanos, también entender que Pablo, después de haber fundado esta iglesia, había venido, estuvo un año, dice en el libro de Hechos capítulo 18,
estuvo por un año predicando el evangelio, estuvo discipulando a estos hermanos de Corinto. Después de un año, como él era un misionero también, un apóstol misionero, Pablo se mueve, es llevado por el Señor a otro lado, deja ahí pastores, deja ahí gente encargada, y Pablo se mueve y se va. Pero es importante entender que Pablo había vuelto a la iglesia de Corinto. Pablo volvió a visitar a los hermanos de Corinto, y Pablo, cada vez que llegaba, hermanos, llegaba a predicarle la palabra, a enseñarles, a entrenarles en la palabra para que pudieran crecer. Pero vea lo que Pablo les dice en el capítulo 3, versículo 1 y 2. De manera que yo, hermanos, dice, no pude hablarles como espirituales. ¿De cuándo está hablando Pablo aquí? No está hablando de ahora, pero está hablando en tiempo pasado. Sí, dice, no pude hablarles. No dice no puedo hablarles, dice no pude hablarles. Está hablando de la segunda visita, cuando él fue y encontró que todavía los hermanos, después de un tiempo, todavía seguían teniendo una gran inmadurez espiritual. Entonces Pablo siguió predicando un evangelio tan sencillo, tan fundamental, porque los hermanos de Corinto todavía no tenían la capacidad. Vea lo que él dice: de manera que no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice, os di a beber en tiempo pasado, oiga, os di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces, tiempo pasado, ni sois capaces todavía, tiempo presente. ¿Sí? Y vea lo que sigue diciendo: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Mire, Pablo había vuelto a la ciudad de Corinto, a la iglesia de Corinto, y Pablo había tenido que volver a hablarles de los fundamentos de la doctrina de Cristo, porque todavía estos hermanos no habían crecido, no habían madurado. Todavía no eran capaces de que se les diera vianda, de que se les diera una doctrina más profunda, una doctrina más allá de lo básico, porque todavía hablaba y decía que su conducta no era una conducta madura, sino de niños en Cristo, de gente que se comportaba como niños. Pero vean qué maravilloso, porque Dios es fiel. En la segunda carta de Primera de Corintios, que yo posiblemente cuando termine con esta carta, vamos a seguir con la segunda carta y les voy a decir la razón por qué. Porque en la segunda carta a los Corintios encontramos que estos mismos hermanos, que luego vamos a ver cuando entremos en detalle en algunos puntos y en algunas características de su inmadurez, y qué nos dice para nosotros hoy, luego de que el otro domingo hagamos eso, vamos a ver que en la segunda, o vamos a ver de una vez en segunda de Corintios, en el capítulo 7, vamos a leer qué pasó con estos hermanos de Corinto. Luego de que Pablo fue usado por Dios para fundar la iglesia, luego de que Pablo al parecer había escrito una primera carta, que nosotros no la tenemos aquí, que no sabemos qué se hizo, una primera carta, y esto digo porque él hace alusión a que él ya se los había dicho por escrito y apenas estaba mandando la primera carta según lo que nosotros tenemos, y Pablo está hablando que eso de no juntarse con los idólatras, con los pecadores, no los de este mundo, no los de afuera, sino los de la iglesia, Pablo dice, ya eso yo se los dije a ustedes por escrito. Ya yo les dije a ustedes por escrito que no deben de juntarse con los fornicarios, con los adúlteros, que llamándose cristianos siguen viviendo de esa misma manera. No, absolutamente. Entonces, pareciera ser como que Pablo había escrito una carta antes de estas dos cartas, pero nosotros tenemos solamente estas dos, no sabemos qué pasó con la otra, si fue que Pablo escribió otra. Lo cierto es que en segunda de Corintios vamos a ver qué pasó con estos hermanos, cómo reaccionaron los hermanos de Corinto, ¿sí? ¿Cómo reaccionaron ante esta carta? Vean qué importante, capítulo 7, versículo 2 en adelante, dice así el apóstol Pablo:
admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, dice, a nadie hemos engañado. Pablo está hablando de su conciencia. Pablo le está diciendo: vean, hermanos, vean bien cómo ha sido nuestro trabajo con ustedes. Nosotros a nadie hemos agraviado, a nadie hemos engañado, a nadie hemos corrompido. Versículo 3: no lo digo para condenaros o para juzgaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para morir juntamente. Ve, hermanos, lo que les estoy diciendo, dice Pablo, no es para juzgarlos, para condenarlos. Lo que les estoy diciendo es porque ustedes han venido a quedarse en mi corazón, y tal es la relación que ahora tenemos, que estaríamos dispuestos o a morir o a vivir juntos, pero a tener una relación estable, una relación para el resto de la vida. Dice en versículo 4: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas vuestras tribulaciones. Ahora los hermanos de Corinto ahora están en tribulaciones, ahora están siendo perseguidos, ahora están siendo maltratados, y entonces Pablo dice que él se goza porque ellos están siendo perseguidos por la causa de Cristo. Verso 11: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado, se ha abierto, se ha extendido para ustedes. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a los hijos. Perdón, no, hermanos, perdón, me enredé, perdón, me enredé, se me movió la página y me enredé, perdón. Estoy leyendo en otro lado, perdonen. Versículo 3 dice: no lo digo para condenarlos, ya se lo leímos. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío para con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas vuestras tribulaciones. Vea lo que dice el versículo 5: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos como atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida ¿de quién? De Tito. Tito es un colaborador del apóstol Pablo, era un hijo espiritual del apóstol Pablo. Dice: no solo con su venida, sino también con la consolación con que la vida ha sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber, dice, vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. ¿Qué es lo que está Pablo diciendo aquí? Pablo está diciendo que él está en Macedonia, y allá a Macedonia llega Tito con un informe y dice: apóstol Pablo, estuve en Corinto y quiero contarle cómo esos hermanos se están comportando, cómo reaccionaron a su carta. Reaccionaron con una gran solicitud, con un gran arrepentimiento, reaccionaron de una manera que esas personas ahora te aman, ahora valoran lo que Dios te ha dado. Vea lo que sigue diciendo el versículo 8: porque aunque os contristé con la carta. ¿Con cuál carta? Con la primera. Con la primera carta dice: los contristé, no me pesa, aunque entonces, ¿qué dice? Lo lamenté. Después de que Pablo les escribió, Pablo seguro se sintió mal y dijo: seguro los voy a ofender, seguro los voy a herir, seguro los voy a entristecer. Y así fue, aunque por algún tiempo os contristó. Ahora me gozo
no porque hayáis sido contristados, para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza de según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Saben, mis amados hermanos y hermanas, que en la segunda carta encontramos, esta es una de las partes centrales de esta carta, la segunda carta? ¿Por qué? Porque habla del efecto de la primera carta, habla del efecto de la visita de Pablo, habla del efecto de la carta, de los mandamientos que Dios dio a través del apóstol Pablo, cómo lo tomaron los hermanos de Corinto. Aunque tenían una mente todavía natural en muchas cosas, aunque se comportaban como niños, resulta ser que cuando leyeron esta carta, mis amados hermanos, se contristaron y pasaron un tiempo entristecidos por haber sido llamados niños espirituales, por haber sido llamados carnales, por haber sido llamados como Pablo los llamó. Pero esto hizo que estos hermanos se arrepintieran de sus pecados e hicieran lo que Pablo les dijo en la primera carta que hicieran. Y entonces ahora encontramos a unos hermanos de Corinto que han ido hacia la madurez, que ahora han cambiado mucho su forma de pensar, y ahora no son niños espirituales. ¿Y por qué digo eso? Vea lo que el apóstol Pablo sigue diciendo. Versículo 11: porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios. Oiga lo que produjo en ellos: qué solicitud, o sea, qué disposición produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. Se vindicaron en todo, os habéis mostrado limpios en el asunto. Y vea lo que sigue diciendo: así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciera manifiesta vuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados, dice, en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado en verdad, habéis vuestro gloriarnos con Tito resultó verdad, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de qué dice, a ver, de la obediencia de todos vosotros y de cómo lo recibiste, ¿cómo? Con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza de vosotros. Una de las cosas que estaba sucediendo en Corinto, mis amados hermanos, era una situación de inmoralidad sexual extrema en la iglesia. Había un supuesto cristiano, un cristiano en la iglesia de Corinto que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y Pablo dice más adelante en la primera carta que estaba sucediendo esto, hermanos, en la iglesia de Corinto. Y Pablo, oiga lo que dice, fue cuando le dice a los hermanos: yo les había escrito a ustedes que no se junten con aquellas personas que, diciendo ser cristianas, siguen viviendo en fornicación, siguen siendo ladrones, siguen siendo adúlteros, siguen siendo pecadores que practican el pecado y que se gozan en practicar el pecado. Pablo les dijo: echen a ese perverso de entre ustedes. Y sabe, y Pablo dice: vuestra jactancia no es buena, porque hasta el momento parecía que los hermanos de Corinto se jactaban de ser muy tolerantes, al punto
que en lugar de echar a esta persona de la iglesia, y Pablo dice, entréguenle su carne o su cuerpo a Satanás, en otras palabras, para que el diablo lo mate, pero no para condenación, dice el apóstol Pablo, sino para que no sea condenado en el día del juicio. ¿Saben, mis amados hermanos? Estos hermanos de Corinto tenían que tomar la decisión de echar a este inmoral, pero hasta en la primera carta, hasta ahí cuando Pablo escribe, estos hermanos habían sido livianos, habían sido permisivos y no habían hecho lo que tenían que hacer, no habían seguido las instrucciones apostólicas que ya el apóstol les había dado. Pero aquí en la segunda carta, estos hermanos habían echado ese perverso de entre ellos, habían tomado decisiones de limpiarse del pecado, de su forma de pensar, y ahora estaban valorando el evangelio de Cristo, de ese Cristo crucificado que había venido a través del apóstol Pablo, que tal vez a los ojos de ellos en un principio parecía insignificante. Al parecer algunos han dicho, algunos teólogos han dicho que el aspecto del apóstol Pablo no era nada agradable. Al parecer, cuando Pablo habla de que él tenía un aguijón en la carne y tenía una enfermedad, algo que lo abofeteaba, al parecer era algo en la vista, muchos han dicho. ¿Por qué? Porque Pablo habla también en la primera carta de Corintios que los hermanos luego eran capaces o fueron capaces de sacarse incluso sus propios ojos para habérselos dado a Pablo. Eso habla posiblemente de que Pablo tenía un problema serio en la vista. Entonces, algunos han dicho que posiblemente la apariencia de Pablo no era nada así como Eliab, el hijo de Isaí, que cuando Samuel lo vio quedó impresionado y dijo, por la apariencia de Eliab, dijo, sin duda alguna aquí está el ungido del Señor, un hombre alto, fornido, de guerra, vestido con armadura. Pablo aparentemente no era así. Pudiera ser que era pequeñillo, pudiera ser que tal vez era medio pelón o panzón, y su apariencia no era así, ni su mensaje o su forma de hablar tan elocuente. Entonces, aquellas personas que estaban acostumbrados a la elocuencia, aquellas personas que estaban acostumbrados a escuchar a los filósofos, a gente que era muy reconocida y que tenía un porte y una filosofía de la vida, ¿cómo que se llama? Alta, consideradamente alta, y vienen y escuchan a una persona que su porte no es un porte bonito, no tiene mucha elocuencia, y de feria su mensaje es un mensaje tan sencillo que no reta el intelecto de ellos, y por eso muchos lo habían despreciado a Pablo. Pero ahora encontramos a los hermanos verdaderos, a los cristianos verdaderos de Corinto, que habían obedecido, se habían compungido, se habían entristecido, se habían arrepentido. Ahora tenían otra actitud. Ahora ya no levantaban a Pablo, ya no le daban gloria a Pablo, ya no se sentían como bautizados en el nombre de Pablo, como dijo Pablo. Ya no sentían como que era Pablo el que había muerto por ellos, sino que ahora le daban el lugar a Pablo como siervo de Dios, y ahora habían tomado los mandamientos apostólicos y los estaban poniendo por obra. Esto es muy importante, mis amados hermanos, que lo entendamos aquí. Pablo les escribió, como ya les dije, por lo menos 3 cartas, tal vez 2 o 3 cartas. Bueno, tenemos 2 nosotros. Tal vez les había escrito otra más. Los visitó 3 veces. ¿Cómo sabemos que Pablo visitó a la iglesia de Corinto 3 veces? ¿A dónde encontramos eso? Lo encontramos en la misma palabra de Dios. Cuando Pablo dice en la segunda carta, dice: estoy por ir a ustedes y esta es la 3ª vez. Vea lo que dice el capítulo 12, versículo 14. He aquí, dice: por 3ª vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro. Vea qué tremendo, hermanos. Ya ahora no hay una exhortación, ya ahora Pablo no les está señalando algo malo a los hermanos de Corinto, sino más bien Pablo está enternecido por ellos, y Pablo está diciendo: yo voy a ir, hermanos, a ustedes, pero no se preocupen por mi mantención, yo no les voy a hacer gravoso. O sea, no esperen ustedes que yo voy a ir para que ustedes me den plata, para que ustedes me mantengan. Yo trabajo con mis manos, yo hago carpas, yo hago tiendas con mis manos.
yo me maltrato las manos, yo me hago callos en las manos, yo me desgasto físicamente, pero yo me suplo lo que necesito, porque no, y no seré como gravoso, porque no, y no seré como gravoso, porque no busco lo vuestro. Mire, yo sé que algunos de ustedes tienen plata, corintios, yo sé que ustedes son, la mayoría de ustedes son comerciantes y muchos de ustedes tienen plata, pero yo no ando buscando la plata de ustedes. Dice, sino, ¿qué es lo que buscaba Pablo? Yo los busco a ustedes, sino a vosotros, pues no deben de atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Vea cómo Pablo los está tratando ahora, los está tratando de hijos, y que él no va a ser gravoso para ir a quitarles lo que ellos tienen, no va a ir a buscar el dinero, las posesiones de ellos. Ahora yo los busco a ustedes, porque ustedes son mis hijos y los amo. Recuerda lo que les dijo en la primera carta, en la segunda carta, en el capítulo 7, los llevo en mi corazón. Ahora ustedes han venido a ser parte de mi corazón. Y vea lo que sigue diciendo, y vea qué maravilloso lo que Pablo dice en versículo 15 del capítulo 12 de segunda de Corintios: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, si es el caso, fuera amado menos por ustedes. O sea, aunque me vuelva a pasar lo mismo que me pasó al principio con ustedes, ¿sí? Que no me amaban tanto, que no le daban crédito a la gracia de Dios en mí, aunque fuera así, dice el apóstol Pablo, yo estoy dispuesto no solo a gastar lo que yo me gano con el sudor de mi frente para ir y prepararles y seguirles preparando y ser de bendición para ustedes, sino que yo mismo me voy a desgastar, ¿sí? Yo mismo me voy a desgastar por amor de vuestras almas. Qué maravilloso, hermanos, cómo dio fruto. Pero vamos a ver la próxima semana algunas características que tenían los hermanos de Corinto, algunas características de inmadurez, algunas características que son, valga la redundancia, que caracterizan a una persona inmadura. Vamos a ver la siguiente semana características de inmadurez, características de madurez. ¿Con qué fin? Con el fin que dije al principio, con el fin que usted y yo podamos entonces examinarnos y dejar que el Espíritu Santo nos examine y poder ver a través de la escritura y de la enseñanza escritural cómo usted y yo, hermanos, hay áreas de nuestra vida en las que tenemos que crecer, en las que tenemos que ir a la madurez, y tenemos que dejar atrás la niñería, tenemos que dejar atrás el ser inmaduros. Y vuelvo a insistir, yo creo que todos nosotros todavía tenemos áreas de inmadurez espiritual, ¿sí? Y hay cosas que nosotros tenemos que apartar de nosotros, hay cosas que todavía están en la filosofía o en el pensamiento nuestro, son parte del entendimiento, de la forma en que nosotros pensamos y vivimos, y tenemos que arrancarlas de nosotros, a como hay cosas que usted y yo tenemos que incorporar del pensamiento de Cristo a nosotros, hermanos, y eso es lo que va a hacer y producir lo que produjo en los hermanos de Corinto, ¿sí? Un arrepentimiento, ¿sí? Qué solicitud. Ahora qué celo tienen ustedes por la verdad de Dios. Ahora sí les alabo, ahora sí me siento contento y feliz, ya no de ver a aquellos niños espirituales malcriados, contendientes, que hacían partidismo en la iglesia, sino que ahora están unidos. Y ahora, dice Pablo, han venido ustedes a llenar, mi corazón se ha ensanchado con ustedes, ustedes han venido a estar dentro de mi corazón. Damos gracias al Señor por su palabra, mis amados hermanos. Oremos y pidámosle al Señor que Dios nos ayude para que usted y yo podamos crecer hacia la madurez. La próxima semana vamos a ver, hermanos, al menos 4, 5 características, ¿sí? Y vamos entonces, con ayuda del Espíritu Santo, a pedirle al Señor. Le invito para que en esta semana
usted se lea Primera y Segunda de Corintios y usted pueda saborear y usted pueda ver realmente cómo era el comportamiento de ellos al principio y cómo llegó a ser el comportamiento de estos hermanos al final. Esa es la voluntad de Dios para usted y para mí. Eso es lo que Dios quiere para usted y quiere para mí. Vamos a orar esta mañana. Le pido que nos pongamos sobre nuestros pies y le demos gracias al Señor. Padre bueno, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es como un espejo, Señor. Tu palabra nos alumbra. Y aunque esta palabra fue escrita, Señor, hace casi 2000 años, y fue escrita en primer lugar para una iglesia allá en la ciudad de Corinto, Señor. Hoy, Dios, esos mismos principios, aún esa misma conducta que ellos tenían, Señor, muchas veces es nuestra conducta. Y esos principios los necesitamos nosotros también, Señor. Esa forma de pensar, oh Dios, que viene de parte tuya, Señor, a través del consejo apostólico, del consejo de la revelación de tu Espíritu, Señor. Oramos, oh Dios, que durante esta semana tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestro corazón al escudriñar Primera de Corintios, Segunda de Corintios. Seamos, Señor, reargüidos. Seamos, Señor, equipados. Seamos, Señor, oh Dios, transformados por el poder de tu Espíritu. Porque dice que este evangelio de Cristo crucificado es la sabiduría que viene de Dios. Es la sabiduría que nos salva. Es la sabiduría que nos hace ser sabios delante de Dios. No la sabiduría de este mundo, no la sabiduría de aquellos grandes filósofos, de Platón, de Aristóteles. No esa filosofía, no ese pensamiento, no como piensan alrededor nuestro hoy, sino, Dios, como tú piensas. Oramos que en esta semana tu Espíritu Santo nos redarguya y podamos nosotros crecer en el conocimiento, en el estudio de tu palabra. Lo pedimos, oh Señor, en el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén.